Perfecto. Muy buenas noches, queridos amigos. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes en sus casas, en sus oficinas. Ojalá que no en los autos, porque la verdad que no es la idea. Como todas las semanas, para mí es un honor encontrarme con dos amigos queridos, con dos personajes que tienen harto que contar, no solamente en su vida profesional, la que ustedes conocen, sino que la idea es justamente hurguetear en la parte que no se conoce. Voy a empezar por presentarlos primero, antes de dar vuelta a nuestro reloj de arena. Vamos a empezar con ella, Cecilia Blume, ampliamente conocida por el mundo político, social, económico, profesional, tremenda abogada, en fin. Los títulos no voy a hablar de dónde porque no es un programa periodístico, la idea no es empezar con preguntas, no obstante voy a hacer una al principio para entrar en tema. Y por el otro lado tenemos a Augusto Álvarez Rodríguez, también muy conocido por ustedes, economista, periodista también. Me he enterado hace poco, bueno, ahí vamos a ir dándole vueltas al currículum de cada uno porque tienen en común muchísimas cosas. Acompáñenme, vamos a darle la vuelta a nuestro reloj de arena y vamos a empezar. Queridos, muy buenas noches, muchísimas gracias por estar conmigo. Cuéntenme, ¿qué es lo que los ha llevado a los dos, siendo graduados de universidades peruanas, norteamericanas, inglesas, con profesiones tan distintas a las que hoy día terminan ejerciendo? Los dos en común tienen que son economistas. No, yo soy abogado. Perdón, abogada. Pero has trabajado como economista y asesora de ministros de Economía, de presidentes de la República por el lado de economista. Y tú sí eres economista y has terminado de columnista en un periódico, bueno, al margen del programa que tienes en el canal de la República, ¿no es cierto? Así es. ¿Cómo engrana, Cecilia, este deseo y esta realidad, digamos, de haberte metido en el mundo público con el mundo privado? Porque no se pueden desligar. Acá están más o menos desligados, pero la idea es que no se desliguen. Mira, yo tuve la suerte de comenzar a trabajar en Energía y Minas, y digo la suerte porque realmente Energía y Minas es uno de los ministerios más lindos que hay. Y trabajaba en la parte de energía, no trabajaba en la parte de minas. Y tenía mucho contacto con los empresarios, obviamente, los empresarios eléctricos que venían luego de unos momentos horrorosos en los cuales teníamos terrorismo, teníamos destrucción, las torres eléctricas estaban destruidas, la electricidad estaba subsidiada, no costaba absolutamente nada, y viene la inversión de fuera, y comenzamos a atraer inversión al Perú. Entonces ahí tuve toda la posibilidad de contactarme con muchos empresarios, lo cual siguió. Yo vi desde muy al principio el proyecto Camisea, el proyecto Camisea pasa luego al Ministerio de Economía y yo paso con el proyecto, porque era más o menos lo que me tocaba hacer. Y de ahí ya me quedé en economía todo el tiempo. Conozco a muchos empresarios, porque en economía obviamente todo el sector empresarial, el que no cae resbala. Y termino siendo jefe de gabinete en 3 oportunidades y luego ya me salgo y pongo una pequeña consultora, con lo cual ya aprendí lo que era, como dice todo el mundo, pagar planilla, ser el último que te pagas. Gracias a Dios nos fue bien, lo hice con una socia un tiempo y luego nos separamos las dos, ella tiene la suya y yo tengo la mía. Pero y yo ahora soy árbitro, o sea que en eso... Claro, además entiendo que bastante reconocida a nivel latinoamericano, ¿no? Bueno, sí, nos fue bien, es una cosa increíble. Y en realidad lo que tienes también es que Latinoamérica ahora con el tema de las comunicaciones es increíble, o sea, te juntas con la gente y ya son tus amigos para toda la vida, ¿no? Yo he estado la semana pasada en un seminario de inteligencia artificial para árbitros, 3 días. Yo le tengo terror. Y hace una cosa bien interesante, y toda la gente de otros países, de países de Latinoamérica sobre todo, como si fuéramos pues uno, somos muy parecidos. Y ahora con el tema de las comunicaciones, tú lees periódicos chilenos, colombianos, mexicanos, etcétera, etcétera. Entonces, Augusto, bueno, ¿y tú esta mutación después de la universidad estudiando economía, dedicarte al periodismo? En verdad, no, si lo recuerdo, no sé por qué. A mí me gustaba el periodismo, pero yo quería una carrera más formal, digamos, más formal, con la que pudiera hacer una vida y pagar la educación de mis hijos y eso. Y me parecía que economía iba más en esa línea que periodismo. Y entonces lo que pasó es que en el camino pude combinar las cosas porque iba cayendo en buenas manos de buenos jefes y gente como Felipe Ortiz Ceballos, que trabajé en Apoyo, y entonces en Apoyo había un área de revistas, y esa fue la que me fueron asignando rápidamente, y ya, entonces me fui en esa línea. Pues yo quería hacer otra cosa, yo quería ser economista, yo quería ser burócrata, y entonces ¿Otro más? Y estaba muy contento trabajando en Apoyo, manejando, era director de revistas, muy joven, a los 20, 21 años,
Y vino un día un profesor mío que me dijo, oye, estás muy, muy feliz en esa revista, pero así tú no vas que tienes que irte a estudiar afuera. Y entonces me dijo, voy a ser tu asesor de tesis y vamos a trabajar. Y era Sagasti, Francisco Sagasti. Y entonces, ¿El expresidente? Claro. Sí. Y entonces hice mi tesis y me fui a estudiar, pero me fui además a la escuela de Harvard, de burócratas, a la escuela, al Kennedy School, que son para ser burócratas. Yo quería trabajar en un ministerio de Energía y Minas, en políticas públicas. Pero cuando volví, pues volví a apoyo, luego de un tiempo en el gobierno, un breve tiempo en el gobierno. No lo pongo mucho en mi currículum, pero debo ponerlo, pero es que trabajé en el gobierno aprista, en el manejo de la deuda externa. Además, donde solo era un perro muertero, era básicamente eso. Y así, y entonces me fui quedando en eso y he ido en mi vida combinando las dos cosas. ¿Y eres bueno para los números, Augusto, no? Sí, la verdad que la economía me atrae, me gusta, me divierte y sigo leyendo con mucho entusiasmo esas cosas. Y ahora lo que hago también mucho es presentaciones ante empresas para evaluar el impacto del clima, la perspectiva política en el clima de negocios. Y entonces me sirve poder entender tanto la parte política como la parte económica y esto hago con mucha frecuencia y me divierte mucho. Que a nosotros los empresarios eso hoy día es un elemento absoluto y vital, porque uno nunca sabe, sobre todo viviendo en países como los que tenemos alrededor nuestro, digamos, donde hay un nivel de incertidumbre política súper importante. Yo siempre te he oído a ti decir, Cecilia, que los políticos, cuando los ministros, por ejemplo, en alguna parte, no voy a decir cuáles, dicen, lo que pasa es que yo soy técnico, y tú siempre salías al aire a decir, bueno, los ministros no tienen que ser, además de su tema técnico, pero tienen que ser políticos para poder manejar esta situación, si no, no estaríamos donde estamos. Pero en el fondo, qué entretenido ver cómo se fueron dando las cosas, porque tú me decías que querías una carrera por un tema de futuro familiar y tal, porque tú en esa época no te habías casado ni tenías niños todavía, ¿no? No, pero pensaba que eso iba a venir, como vino después. Pero me gustan las dos cosas, combinar la política con la economía y moverme entre las dos cosas y eso es lo que hago. Ahora, yo creo que los currículums son cosas ordenadas que te ordenan el desorden que ha sido atrás. Entonces, uno nunca sabe que es muy rara la gente que dice, yo quiero ser abogado penalista, eso es lo que quiero ser, y que a los 14 años sabe que quiere ser. No, la vida te va llevando y vas encontrando tu espacio poco a poco y... Bueno, hay excepciones. Sí, excepciones. Hay yo siempre excepciones. quise ser cantante y nunca pude, porque no me dejaron. Pero tienes buena voz. Sí, claro. pero yo antes cantaba 1000 veces mejor de lo que canté ahora, porque si es que me hubieran educado la voz de niño, Claro. hubiera sido mucho mejor. Pero mi padre, estamos hablando de épocas en las cuales el hijo hombre, que yo soy el mayor, No podía ser cantante. ninguna posibilidad, o sea, ninguna. Cecilia, los hombres no entraban a las cocinas, No. como es hoy día. O sea, esos asuntos que uno cría niños para que sean felices, eso no existía. Pues eso ha cambiado mucho. Feliz, mentira, gracias a Dios. Sí. Mira, yo tengo 3 hijos, y el mayor es director de teatro, Claro. que cuando se lo conté a mi padre, me dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y encima zurdo. Y le dijiste apoyarlo, aplaudirlo. Lo tiraremos por el balcón, pues, o sea, haremos... Su abuela materna dijo que era zurdo, ¿qué podemos hacer al respecto? Imagínate. Mi hija mujer es médica, creo que ella es médica, aunque su título dice médico cirujana. Ah, sí. Gracias. Claro. Bueno, es un error de la universidad de todas maneras. No creyera, porque lo hemos investigado y sí está aceptado, pero hoy día la Real Academia acepta cosas que no debería aceptar, como el lenguaje progresista, que yo personalmente detesto. Yo no entiendo cómo personas que trabajan como tú en los medios pueden tener la paciencia para soportar este asunto de peruanos, peruanas, todes, ya, demasiado. Yo te voy a contar una anécdota con el profesor de Augusto, el que le ayudó a hacer su tesis y que después fue presidente de la República. Todas las leyes que han salido en ese periodo, ¿cuánto tiempo estuvo Sagasti de presidente? ¿Un año? ¿Un poquito menos? Menos de un año. Todas las leyes dicen él, ella, ciudadano, Bayerra, ciudadana, no las puedes leer. Entonces son complicadísimas de leer. Entonces a mí me da risa porque eso va a ser de acá a unos años, cuando miremos esas épocas, vamos a decir Sagasti, ¿no? Los que deben estar felices son los traductores escritos, porque les estás duplicando el número de palabras para cobrar. De locos. En realidad es una cosa como que... Y además yo, por ejemplo, siempre me he dicho que yo soy abogado. Y todas mis amigas me dicen, no, tú eres abogada. Y yo le digo, bueno, da lo mismo. Porque en verdad el derecho, y ahí yo creo que va con la conversación,
es una carrera tan amplia. La gente que estudia Derecho piensa que va a tener que ser un abogado litigante o un abogado de estudio. Claro. Mentira. El Derecho te da para todo, pero lo más bonito es el Estado. No hay nada mejor de trabajo en el mundo entero que trabajar en el Estado. ¿Y por qué Y siendo Augusto tan bonito, según tu tú opinión? has trabajado en Indecopi, ¿te has olvidado eso también? He trabajado en Hemos Indecopi trabajado juntos muchísimos en la años. misma comisión. Yo trabajé en una comisión antes de que se fundara Indecopi porque las quiebras venían con el ajuste de Exactamente. Fujimori, se creó antes que Indecopi y estuve 12 años. Y después En has estado comisiones. conmigo, hemos estado juntos Claro. en Acceso. Cecilia, Sí. siendo tú una defensora de lo público, ¿por qué no lo haces más público eso? De forma tal que gente como yo, bueno, yo no lo puedo porque no nací acá, y no imagínense ustedes una persona nacida en Chile en el Congreso de la República. Lo último que podrían ver es si es que tengo la suficiente capacidad profesional para hacerlo. Pedirían el chileno en el Congreso, impensable. Impensable. Pero sí, esos movimientos que yo he tratado de hacer mucho con mis pares, es que los empresarios se metan en política. Siendo tú diciendo eso que es tan bonito, ¿cómo no haces un movimiento Mira, pro entrar en el Estado para evitar tener estos impresentables ahí? yo tengo una idea al respecto, que es una idea que nadie ha tomado, porque creo que a nadie le interesa tomarla, y le he hablado incluso con partidos políticos. El problema que nosotros tenemos es que tenemos mucha gente mala. Olvídate de que sean políticos. No. Para mí no son políticos, comenzando por ahí, no son partidos políticos, hay muy pocos partidos políticos. El partido ¿Cómo que hay muy político pocos se políticos? define, escúchame, el partido político se define por 3 características. Un grupo de gente que quiere llegar al poder con afán de permanencia e ideología común. En este país tienes 1 o 2, nada más. Entonces, tú tienes los partidos que los candidatos, mejor dicho, el congresista sale y dice, yo voy a votar a conciencia. La conciencia no existe. Tú votas, igual que en Estados Unidos, republicano o demócrata, y cuando el elector elige, sabe lo que está eligiendo. Acá tú no tienes la menor idea. Pero si tenemos la ¿Cuál era? posibilidad, Cecilia, discúlpame, tenemos la posibilidad que para las próximas elecciones hayan 40. 40 Por eso. candidatos. Eso A ver. significa 40 partidos. Eso es A una ver, locura. ¿cuál era ¿Cómo mi- dices que no hay Y que partidos? la gente entre con 8%. No, eso se llaman partidos, pero no son partidos. Claro, son ¿Ok? movimientos, en fin. Son movimientos, son gente que se junta y con muy buenas ganas de llegar a la política. Pero finalmente, yo que creo que es lo que pasa acá. Lo que te pasa acá es tú tienes que plantar antes de que te saquen las listas. Una vez que a ti te ponen la lista al Congreso y tú vas a votar por el partido PPC, por decir alguno, ya tú tienes la lista y ya está el orden puesto. Por lo tanto, no hay nada que puedas hacer. Lo que tú necesitas saber, el ciudadano, para poder votar, es que esas listas sean transparentes, te las cuelguen en internet 2 meses antes. Entonces tú vas a decir, oye, este vive en mi edificio, hace 2 años no paga mantenimiento, este de acá le pega a la mujer, ¿no? Este de acá tiene problemas de otro tipo. Entonces, en realidad, de otro tipo, o sea, de Van a decir, alcohol o no cosas paga por el edificio, estilo. le pega a la mujer. Es congresista. Congresista. Bueno, Ese tiene todos los mal. pergaminos. ¿Tú te Entonces, meterías al Congreso a uso? No. ¿No? No. Pero me imagino que te lo deben haber ofrecido más de una oportunidad, ¿no? No muchas, ¿No? pero algunas veces, pero sí tenía claro que no era lo que me interesaba en la vida. Me interesa vivir de los políticos, opinando de ellos, pero no Ya. estar metido en eso. No, ojalá que no sea vivir de los políticos, amigo. Bueno, querido, vivir en porque- el sentido de que Claro. son mi insumo para lo que escribo y veo, ¿no? Pero no, nunca me ha generado. ¿Tú, Cecilia? yo sería la persona más feliz si pudiera trabajar todos los días de mi vida en el Estado. Pero yo no veo el Congreso como un buen lugar para trabajar. O sea, de Yo nada para mí serviría sería que más ahora... el Ejecutivo, mucho más el Ejecutivo. Ahora, yo soy consciente que en el Ejecutivo llega un momento que te cortan la cabeza, ¿no? O sea, llega un momento que tú subes. Yo recuerdo cuando yo recién comencé a trabajar en el Ejecutivo, cuando salí de la universidad en Energía y Minas, Dirección General de Electricidad, o sea, era pues la tercera abogada en una oficina al fondo que no tenía ni teléfono. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, oye, van a cambiar el ministro, ¿te va a pasar algo? Yo le decía, no tengo la menor idea, ni conozco al ministro, ¿no? O sea, cuando tú eres chupe, o sea, no tienes ninguna posibilidad de que te cambien. Los cambios de ministro no te van a afectar. Pero conforme comienzas a subir en la carrera y ascender, etcétera, etcétera, y que ya ahí tienes más gente que te quiere y otra gente que no te quiere tanto. Entonces, en realidad, hay gente pues, que te quiere cortar la cabeza y con justa razón. Además, les toca a otros partidos. Yo salí del gobierno con el gobierno del presidente García, el segundo gobierno del presidente García, y en algún momento se me habló para que me quedara, ¿no? Y no, porque yo dije en ese momento ya acabé, voy a poner una consultora, etcétera, etcétera, me voy al sector privado. Y realmente el sector privado no es lo mío. Ahora que estoy de árbitro, estoy feliz porque el árbitro es un juez.
El árbitro es alguien que decide en una controversia quién tiene la razón y quién no la tiene, aplicando el derecho. Dime una cosa, el tema del arbitraje, ¿eso te requiere una especialidad adicional? ¿Tienes que tener un bueno, posgrado, digamos? Bueno, mira, a mí no me Hablo hable de la más absoluta de posgrados y de estudios, porque si hay algo que yo hago 24/7 es estudiar, porque me encanta estudiar. Creo que lo único que no ha sacado últimamente, porque en el verano entendía, o en el verano pasado, Cecilia no llegó, por ejemplo, a la playa en un momento determinado, porque estaba sacando una maestría número 6 o 7. No, creo que pero todo esto en chocolate blanco, porque lo único que le faltaba era... Pero a mí me encanta estudiar, pero lo que sí es, el árbitro es un juez privado, claro, ¿no? Entonces lo que tú haces es aplicas derecho. ¿Qué necesitas saber? Sí, necesitas saber algo de arbitraje, pero básicamente necesitas saber la materia controvertida. O sea, si tienes un arbitraje eléctrico, tienes que saber de electricidad. Si es un arbitraje petrolero, tienes que saber de petróleo. Si es un arbitraje de inversión, tienes que saber de los convenios de inversión. Ok, pero mi pregunta va a, por ejemplo, la empresa de Augusto con respecto a la mía, tenemos una dificultad y queremos que tú seas, y nos ponemos de acuerdo que seas tú. Perfecto. Para tú ser el árbitro nuestro y que tenga validez tu laudo, ¿tú tienes que estar registrada, colegiada o algo así? Ver, no. ¿O nosotros podemos nombrar al árbitro que tenga ganas? A ver, tú tienes dos tipos de arbitraje ad hoc que puedes nombrar a quien quieras. A cualquiera que no sea tu pariente, obviamente, porque entonces la otra parte va a saltar. Pero tienes los de la Cámara, donde estás inscrito en las cámaras. Y las Cámara de Comercio de Lima, por ejemplo. La Cámara de Comercio de Lima, o la AmCham, o la Universidad Católica. Ahorita la San Martín acaba de poner un centro arbitral la semana pasada. Y hay el centro de arbitraje de Arequipa, de Cajamarca. Yo estoy arbitrando ahora en Cajamarca, encantada de la vida. Y en realidad ellos deciden de una manera remanente, pero los que deciden en realidad son los abogados de las empresas, ¿no? Tú eres la empresa B más con la empresa C que tienen un conflicto y ellos deciden quiénes van a ser sus árbitros y estos dos árbitros juntos deciden al presidente del tribunal. Entonces lo que haces es, dices derecho, o sea... Ese presidente del tribunal, Cecilia, eso sí es un juez. No, los tres son jueces iguales. Lo que pasa es que el presidente del tribunal lo que hace es el laudo. Tiene que hacerse la chamba. O sea que en el fondo yo te contrato a ti como árbitro y tiene que venir dos más. Claro, por supuesto. Ajá. Son tres árbitros. ¿Tú crees que contratas a un árbitro de parte? Es porque lo nombras, pero el árbitro, una vez que es árbitro, ya es libre de decir como quiera. No es árbitro tuyo. O sea, no es un abogado de parte. No es tu abogado. Yo simplemente puedo laudar en contra tuya. Es más, a mí me pasa que eso te iba a preguntar, me ha pasado montones de veces porque yo ni sé quién me ha nombrado. O sea, yo trato de no saber quién me ha nombrado porque lo que trato es de aplicar derecho y eso es lo que creo que se hace. Y en el Perú, gracias a Dios, el Perú es el país del mundo probablemente donde más se arbitra porque tenemos por obligación que arbitrar todo lo que son contratos públicos. Y podemos tener el peor poder judicial. Entonces, nadie quiere pasar por ahí, no pasan por el... no quiere pasar por el poder judicial y realmente el poder judicial no está haciendo nada para mejorar. Y eso es una desgracia. Porque uno tiene que tener un buen poder judicial. Además, no hay jueces especializados en temas de energía, de petróleo, de electricidad. Tienen las salas comerciales que son bastante mejores. No hay una especialidad y entonces caer en el sistema judicial. No hay un poder judicial donde un proceso no te dure menos de 8 años, menos de años, 10 años. Entonces, eso es una locura. 8 años es como rápido. En cambio, un arbitraje te puede salir en 1 año, ¿no? Claro. Un arbitraje complicado en 2. ¿Por qué se establecen esos límites para los legos como yo? Y eso lo conversamos siempre en todo tipo de salones, por así decirlo. ¿Por qué siempre se toman estas investigaciones? Una investigación sí entiendo que tiene que ser muy prolija y se puede demorar, pero ¿por qué se habla a priori que un arbitraje tiene que demorar 1 año? No. O puede demorar el poder judicial o el arbitraje. El arbitraje, tú acabas de decir. El arbitraje, ¿por qué? Porque el arbitraje tiene plazos. O sea, lo primero que tú haces es cuando te sientas en un arbitraje, fijar tus plazos. ¿Quién fija el plazo, tú o yo? Los árbitros. Y hay reglas, ¿no? Los árbitros, claro, ¿no? Los árbitros te dicen, bueno, 20, un mes para que respondas, un mes para contestar, no sé qué, no sé cuánto, para actuar pruebas, para presentar peritos, etcétera, eso comienza a sumar. Ahora, los árbitros tenemos la obligación de ser céleres, porque si no, nos vamos al Poder Judicial, pues. O sea, hay arbitrajes que duran mucho más largo, 3, 4, 5 años, entonces en realidad te vas al Poder Judicial. Cierto es que hay arbitrajes complicadísimos, ¿no? Pero, digamos... Conocemos de varios. Estoy en este mundo arbitral, estoy encantada porque además he vuelto de alguna manera al derecho, que en muchos casos es público, porque en verdad me dan mucho arbitraje entre el público y el privado. Pero eso sí, yo por eso te digo tacho, yo no sé quién me ha nombrado hasta el final, a veces me doy cuenta al final quién me ha nombrado. Y otra cosa que es bien complicada, digamos, es que por la pandemia... que ya terminó la pandemia, pero igual lo hacemos igual, todo es por Zoom.
Entonces tú nunca conoces a tus coárbitros. Tú trabajas con ellos un año y tanto, y no los conoces. O sea, no te has dado la mano con ellos. Nunca. Entonces yo cuando acabo siempre los invito a mi casa a tomar un trago, porque les quiero ver la cara. Quiero saber quiénes son. He trabajado un año curioso, con ellos. eso es curioso a nuestros amigos auditores que nos ven en Chile. Eso les llamaría poderosamente la atención porque está clarísimo, por ejemplo, las diferencias entre una idiosincrasia y la otra. Perú es un país tremendamente relacional y Chile es un país tremendamente transaccional. Así es. Entonces, eso es curioso, fíjate, pasarse un año a través de una pantalla sin tocarse, sin saber cómo viene el guiño del ojo. Y nosotros nos tocamos mucho. Yo tengo un amigo que todo el día me dice, deja de tocarme. No, porque yo hablo así, ¿no? Sí, acá en el Perú nos tocamos harto, sí. Sí. Y eso creo que es bueno, porque eso nos diferencia buenísimo. de la inteligencia artificial, que tú estabas hablando de eso, que yo de paso a mí me da pavor. ¿Cómo ves? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿qué pasa con un periodista, por ejemplo? Mire, yo estoy en clases de literatura creativa, de escritura creativa, y de imaginar que uno de mis compañeros va a competir contra mí con un GPT, eso es un cuento de terror. ¿Cómo? Entiendo que por ahí va el mundo, pero debe ser que yo soy más viejo. Pues. No, ni tanto, pues somos más o menos de la misma edad tuya. Claro que no tengo ningún temor a estas cosas, ¿No? porque son tecnologías que van apareciendo y la gente se va adaptando a ellas y estas te permiten hacer mejores cosas. ¿Así? ¿A ti te parecería que el día de mañana en el diario donde tú escribes diariamente ya no te usen, sino que utilicen a un fulano que aprieta 4 teclas? Tengo la sospecha que eso nunca va a ocurrir, que siempre requieres una firma o requieres una dirección donde el que pienses en el tema del día siempre requiere un humano y la tecnología te ayuda a hacer mejores cosas. Mira, yo ahora no se me ocurriría cómo se podría hacer periodismo sin internet, sin Google y sin todas las cosas que tienes. Son Antes armas. era, y el antes digo, eso era hace 15 años, no era hace mucho. Y entonces hoy día es otro mundo que se te abre. Claro, o sea, lo que tú estás escribiendo ahora, ¿cuándo escribes tu columna? ¿El día anterior o No, bueno, el día anterior, sí, el día anterior. solamente con un día de... No, si no son inactuales. No, claro, tiene que ser A eso iba mi pregunta. Claro. A eso iba mi pregunta, porque hoy día las noticias son... Son inactuales. En Perú es imposible. Yo he escrito No, en un Perú montón no, en de cualquier tiempo. parte del mundo, me imagino. Yo he escrito un montón de tiempo en los periódicos y al principio era así, ¿no? La página en blanco, una semana. Tú vas mirando y de ahí le preguntas a toda tu familia. Te voy a contar una cosa de ti que no sabes. Le preguntas a toda tu familia, ¿qué Eso sí es tal? notable, Mira mi artículo, no sé qué, no sé cuánto. Hasta que después lo haces en 45 minutos, una hora, el día antes o el día de la mañana. Augusto, te voy a contar una cosa de ti. Yo me acuerdo, cuando yo recién me comenzaron a hacer hablar en público, cuando yo recién estaba llegando a ser la primera que llegué a ser jefe de gabinete en el ministerio, que además luego te contaré cómo llegas a la alcurnia de un ministerio que es a través del baño. Ahora les voy a contar esa anécdota. Del baño. Pero yo me acuerdo verte a ti. En un CAE me acuerdo que la he hecho exponer y yo decía, ¿cuándo expondré yo así? Y lo veía a gusto exponer, porque son unas exposiciones geniales. Entonces yo decía, pero qué inteligente este tipo, ¿no? Porque los números por un lado, después nos va contando y es gracioso y en verdad tiene una cara como de molesto, pero te dice un chiste. Entonces yo decía, yo quiero ser como él. No quería ser como tú, pero aprendí a exponer, ¿no? Mira, porque tú todo tenías se aprende. una fan oculta, Augusto, ahí. Totalmente fan. No, pero somos amigos de años. Digamos que escribir una columna, hacer una presentación tiene como reglas básicas Obvio. ¿no? Y que, claro, ya tengo 24 años escribiendo una columna todos los días. Todos los días. Eso no es menor, eso ininterrumpidamente, ¿no? Hasta muy pocos días he dejado de escribir, incluso cuando me iba de vacaciones, la hago porque la puedo hacer rápido Claro. y entonces, claro, es algo que está muy... Me siento mal el día que no podría hacer una. Además, la ventaja es que como es larga me refiero, tienes exactamente el número de palabras. ¿Cuántos caracteres Estás en un comfort Es zone. 434 caracteres con 434 espacios. es bueno. Entonces, Es bueno, ahí eso donde es un tienes que buen entrar y ya tamaño. sabes que es un buen titular, es Sí. lo que requieres. Eso Si es no lo hay un que- buen titular, no te van a leer. Un primer párrafo que te enganche y que el párrafo sea el resumen de lo que va a ser todo lo que vas a decir, y luego desarrollas y la última Cierto. línea debería calzar con el título y ya. Y eso es En verdad, no es tan complicado cuando lo dices así. Claro. Pero yo he escrito durante mucho tiempo, pero una vez a la semana. Entonces era pues, me iba de cantora en comparación con Augusto. Pero por ejemplo, yo tengo unas amigas mías que te acuerdas cuando Perú 21 que tú dirigías, Claro, tú dirigías Perú 21 durante decidiste un montón de poner los tiempo. párrafos. claro. Con lo cual tenías complicadísimo a toda la gente era- que escribía un párrafo. Entonces la gente estaba volviendo loca. Es Los que- columnistas semanales, por ejemplo, para mí es todo un misterio. ¿Cómo puedes estar updated
Porque No, en 3 días cambia todo, puede pero cambiarte Augusto todo. te está diciendo lo que pasa. O sea, si tú no tienes Google, o sea, tú tienes una idea y comienzas a googlear, comienzas a investigar, comienzas a ver, comienzas a averiguar. Ahora, volvamos a la inteligencia artificial la semana pasada, y esto para que se rían nada más. Tú sabes que cuando el ChatGPT se equivoca, cuando la inteligencia artificial se equivoca, que luego les voy a contar cuál es el promedio, lo que se llama en el argot técnico son que tiene alucinaciones. Ah, sí. Así se llama en el Ajá. argot técnico. Tienes una alucinación. El ChatGPT gratis, que es el que yo tengo, tiene 50% de error. 50%. 50, y cuando lo pagas ya solamente tiene 10% Claro. de error. Claro. Y en el futuro vas a tener Cinco, la 4, perfección que 3. se va a acercar y puedes Pero decir, lo que tiene son 50% de alucinaciones. claro. Claro, ahí mira, tú te das cuenta en un escrito cuando, sobre todo, tienes gente a tu lado que está constantemente escribiendo y tú participas de clases, por ejemplo, de escritura y tú sabes exactamente en qué minuto te están metiendo un GPT de todas maneras. No, pero Lo que además, le falta, escúchame, digo yo, a eso es la emoción. le falta el corazón. A eso Claro. es la emoción, a eso es lo Sí. que yo me refiero. Yo leo a Augusto todos los días, es más, no lo comento constantemente porque ya me parece una tontera estar todos los días diciendo, "Oye, pues hay días que estoy de acuerdo, hay días que no. ¿Cómo Antes, sobre así? todo, ahora mucho ¿Cómo más. así? Ah, como sí, ¿Cómo porque así? obviamente, porque no tenemos que ser Pero es que el negocio en esto es tener algo que genere... Polémica. Lo que no puede ser una columna o el periodismo es ser aburrido o predecible. Neutra. Cuando eso Ujú. pasa es lo peor que puede ocurrir. como el centro Entonces, político, ¿no es cierto? no, Eso lo que tú para mí dices es es- algo con lo cual puedes pelearte, Polémica. discrepar, molestarte, eso es lo que buscas. Más ¿tú es bonito buscas eso? discrepar. Pues estás acostumbrado a eso. Mira, yo trabajé en apoyo y durante 22 años, era un buen tiempo. Y ahí dirigía Semana Económica, Perú Ujú. Económico, Debate, que era Claro, otro claro. estilo de hacer las cosas. Claro. Y entonces llegó un momento en que me ofrecieron fundar este periódico Perú 21 y ahí pasé a prensa diaria. Y ahí descubrí que ese era otro mundo. Entonces, en apoyo todo era muy pulcro, con cuidado, escribiendo. El periodismo diario ya es otro asunto. Y tuve la primera semana y llegó el abogado del Grupo del Comercio, que era un abogado Salmón, que es muy simpático, y entonces me vino con las denuncias que habían llegado, cartas de Claro. quejas y todo. Y entonces me dijo, entonces vimos ahí, te ha llegado esto, y me dijo, te veo preocupado. Mira, me dijo, si no tienes 50 de estas al mes, Sí, dice que no hay tu nada. diario está hasta las huevas. O sea, acá tienes que pelearte, es un mundo en el cual tienes que tener quejas, gente que se moleste. Este es el oficio de pelearte con la gente y es normal que eso ocurra. Gente que discrepe y todo. Entonces, eso hace que un periodismo sea vivo, que sea divertido, entretenido. Hablaba de Chile, por ejemplo, leo con mucho interés a un columnista Matamala, que me atrae mucho, que tiene ese estilo de golpear, de hacer... Y que a veces eso se va perdiendo en el periodismo. A mí me atrae mucho eso. Y yo además tengo, y alguna gente no lo entiende, pero me gusta leer cosas con las que discrepo. Bueno, y eso pues me yo leo atrae la- muchísimo. también. Yo leo La República Este, todos los días y créeme que andamos por ejemplo, prácticamente en ¿no? las y mucha gente te consta, Cecilia, además a mí me gusta leer en papel. Yo Ujú. no leo nada en Kindle. Lee todo el día. Yo leo Todo el día leo. libros y los periódicos, 5 periódicos al día. Y muchos me preguntan, ¿y qué haces comprando La República? Que dicho se paso, no sé por qué razón, a partir de este mes creo que ya no puede ser suscrito, tengo que mandarla a comprar. Antes me llegaba acá. Hay cosas que yo leo y digo, esto es mentira. Pero hay que estar informado para poder definitivamente poder discutir Sí. y encontrar, digamos, una contraparte. Este señor Matamala, por ejemplo, que Dios me perdone, o que él no, no me da lo mismo. Habita en mi tráquea, o sea, lo encuentro siniestro ese ¿Quién? personaje. Matamala. Matamala. Siniestro. Pero Hay escúchame una muchos cosa. mejores, dicho se paso. en Lo Chile. más importante es aprender de los demás. O sea, Totalmente. tú tienes gente que está en el polo opuesto a tu pensamiento, y a mí me ha pasado sentarme en la televisión con gente que está en el polo opuesto y terminar felicitándolos, diciendo, oye, Claro. qué enfoque tan interesante, ¿no? Yo me acuerdo un día yo me senté en la televisión con un señor que dijo que el gobierno tenía que hacer todo. Teníamos que pagar todo, teníamos que todos los negocios tenían que hacerlos el Estado. Entonces yo volteé, me acuerdo y le dije, el día que seamos multimillonarios, porque ahora somos un país pobre, que un mes paga la luz, el otro mes paga el teléfono, o sea, nosotros somos igualitos que una familia. Y realmente lo que te pasa es que la gente de la que no coincide contigo es la que tú más aprendes, porque no solamente aprendes Bueno. cosas que te pueden enseñar, sino aprendes a defenderte y a Estás- tener unas ideas Estás ordenadas. siguiendo al maestro Lenin. Al maestro Lenin. Lenin dice, Exactamente. está demostrado que en política más se aprende leyendo al enemigo. Exactamente. Bueno, Ujú, eso sí me exactamente. parece entretenido. No he sido, y debo de reconocer,
muy adicto a leer al señor Lenin. Tiene frases Ni a llamarlo estupendas. maestro tampoco. Estupendas. Yo lo leí en la ¿Sí? universidad, lo tuvimos que leer nosotros en la universidad. Tiene claro. frases estupendas como muchos, pero a mí y ¿sabes qué pasa? Que lo que descubro es que de repente es cosa que me estoy poniendo un poco viejo ya, pero lo que me sorprende mucho y me molesta mucho y me irrita mucho es la polarización tan grande que existe hoy en día en el Perú y la incapacidad de escuchar a quien piensa Tolerar. diferente. Bueno, no solamente en el Perú, Augusto, ¿ah? En el mundo, Tolerancia. es cierto, en el mundo. La Me acaba de tolerancia. pasar la semana, en estos días, que, por ejemplo, vi que se había planteado un desafío donde había una película que fui a ver, la piel, ¿cómo se llama? La piel más temida, de un director, Joel Calero. Ah, perfecto. Y veo que en las redes, Pancho de Pirola, que es un presentador, un conductor, magnífico que a mí conductor. me cae divierte estupendamente mucho, bien. me atrae mucho, es un muchacho talentoso y todo. Sí. Y entonces vi que Tiene una maestría en comunicación. ¿Ah, sí? Sí, claro. Pues, una- Un tipo me bien atrae talentoso, mucho. sí. No Se pienso nota igual que- que él, pero en algunas cosas sí, en otras no. Pero veo que iba a haber un choque. Entonces puse un tweet diciendo, oye, qué bueno, ahora en la noche voy a ver una entrevista de alguien que como de Pirola, con este director, una película que me gusta y esta persona. Y la verdad que me caían unos golpes en las redes porque era gente que decía, ¿cómo puedes hablar bien de Pirola, que es un derecha bruta y achorada? ¿Cómo puedes, te puede gustar una película de Joel Calero que es pro-terrorista? Digo, oye, ¿están locos? ¿Qué les pasa? Y es alguien que tiene una visión diferente, Pirola, con una película estupenda. Mira, Y yo puedo estar de los dos lados, me puede gustar la película y me puede gustar cómo hace Claro. de Pirola su Lo programa. que sucede es que si que tú te fijas bien en la entrevista que hizo él, o en los descargos que hizo en una entrevista que hizo con el director, él lo que cuestiona es que no se le diga al terrorista y que se disfrace el nombre o lo que sucedió en esas épocas terribles del Perú como conflicto armado en vez de Claro, es el tema de los beligerantes y los insurgentes. definitivamente. Y él lo que echaba, no estaba de acuerdo, que todos los peruanos termináramos pagando con fondos estatales porque el Ministerio de Cultura les ha Sí, sí, entregado sí, las películas. una cantidad enorme de millones para ese tipo de cosas. Y ahí yo sí creo que estar de acuerdo, porque en un país como los nuestros, y me refiero a los que nos rodean, que tienen tanta ausencia y donde hay tanta necesidad en tantos rubros, Augusto, Ceci, yo, saben que tengo un hijo director de teatro, además muy, muy exitoso, paso el comercial porque además es muy No, y talentoso. a mí me encanta lo que hace Súper Juan Carlos. talentoso. Es un sí. tremendo talento. Bueno, tengo la suerte de tener 3 hijos talentosísimos. Pero en el caso que estamos hablando del teatro, ¿cómo voy a estar en desacuerdo con que la cultura, digamos, tenga Se su fomente. versión del Estado? Ahí nos vamos a nuestros hijos menores, que son grandes aficionados al fútbol, dicho sea de paso. Y el que el Estado subvencione la cultura, me parece que es, pero de rigor, es de los países civilizados, de las grandes civilizaciones y los países adelantados que se invierta en la cultura como en el deporte. Pero si la línea que separa la ideología sesgada para una o para el otro, debe ser muy cuidadoso, sobre todo cuando estás hablando de fondos que son dados por todo. Pero ahí sí discrepo, porque la Ahí entras a película la censura. ¿A ti te gusta la censura? No, ahí Ah. entras a la censura. O sea, Obviamente. tú, lo que te pasa a ti es, el gobierno tiene que asignar recursos. A Ujú. todos nos parece estupendo que asigne recursos Sí. para el cine, porque el cine es una de las profesiones más abandonadas. Yo soy sobrina carnal de un actor de teatro que bueno, hizo claro. mucho teatro en el Perú y que trabajó años en eso. El gran Ricardo O sea, Lume. venimos además de una familia de teatreros, yo soy un poco teatrera también. Pero el Perú necesita plata para cultura. Entonces, ¿qué Totalmente, haces? Tú totalmente de le acuerdo. asignas a este chico, Joel Calero, una cantidad para que haga una película. Ahora, tú tendrías que revisar la película antes de asignarle el ¿Quién va a ser el dinero. juez de eso? Eso, Exactamente, ahí Cecilia, entra ¿quién la es el que va a decir censura, si esto ahí es entra la válido o no? censura, ahí entra la censura. Entonces, yo personalmente creo que podrías tener algún tipo de lineamientos como que te digan, oye, no Un comité puedes- por la no moral y puedes las buenas tener- no, no costumbres. puedes Pero además tener- yo discrepo con que la película esta en concreto tiene Yo una no la he visión visto, yo no la he romántica de visto. la... Tú discrepas de eso, tú sí has visto la película, yo no sí, puedo hablar porque no la he visto. en Yo no la he modo visto. alguno. Es una muchacha que viene de Suecia, que viene al Perú porque tienen que vender su casa colonial en Cusco, y encuentra que cuando va a registrar, va a comprar un pasaje, algo, le dicen, pero tu nombre así, oye, tu papá está preso por terrorista. Entonces dice, ¿qué pasó? Y ahí se entera de eso, que su madre nunca se lo había contado. Y entonces en el camino Y nunca... se dice terrorista.
No recuerdo, pero es evidente Porque creo que Pancho, pero a eso es lo que Pancho es que no hace argumentando. falta, porque en el arte no tiene que ser tan explícito, porque le dicen tu padre participó en la matanza de 71 Es terrorista, campesinos. pues. Y le Es dicen, y terrorista. está por eso. Y es una persona que está proscrita y que nadie lo quiere, y además hay como una cosa de decir, y tiene un cáncer terminal, y no quieres, y la gente dice, pero claro, pero es terrorista. O sea, no le dicen, ¿cómo vamos a ayudar a una persona así para que salga de la cárcel? No, yo no veo que tenga eso. Es la historia de los reencuentros familiares de una peruana que vive, que además es una modelo estupenda, Juana Burga, que hace Guapísima, un una trabajo chiquilla de actriz. Yo no la conocía como actriz, que viene de Suecia acá y habla con su abuela, que es la madre del papá terrorista que está preso, y cómo se reencuentra. O sea, es una historia de amor familiar. No es una zona, no, de un Perú post-sendero, que ya hay que aprender que vivimos en un momento post-sendero, pero la cultura debe ser desafiante. Por ejemplo, Mira, estoy tan de acuerdo hay contigo. una obra que una vez la Dircote cayó a querer La cautiva. la cautiva. Que es un Es una primo obra hermano de Juan Carlos. estupenda. Es una obra así. Claro, primo Claro. hermano de Juan Carlos, Luis Alberto Bueno, León. Gran, Pero una obra gran estupenda. dramaturgo. Y la Dircote cayó porque Claro. es una obra que te desafía. Y es la historia Pero de la estupendamente tradición bien que dicen contada. que había, que cuando moría una joven senderista, los soldados venían a violar el cadáver en la morgue. Exactamente. Ujú. Y entonces es el diálogo entre el soldado, que es el que maneja la morgue, y le habla a la muerta y le va diciendo de hacerle creer que no va a pasar lo que va a pasar. Ujú. Y luego, entonces son cosas que chocan. Y ahí hay gente que defiende al terrorista, hay gente que no. Pero lo que pasa es que hemos vivido una experiencia tan fuerte Claro, que pero hay que Augusto, aprender a asimilarla, a entenderla. Y eso no hace que la gente sea pro-terrorista. Mira, justo, Uno has te tocado un choca punto, y desafías has eso. tocado un tema además estupendamente bien tocado. Yo no sé si tú viste La cautiva Cecilia, No. porque a mí me tocó en primera persona. Tremenda obra. En primera persona. ¿Qué te pareció? Estupenda. Estupenda. Defenderla. Yo voy mucho al teatro y conozco y leo y soy gran lector, motivo por el cual Sí. eso me da una experiencia Eso me importante en consta. el tema. Y me tocó defenderla de entorno familiar directo, que consideraban que no era lo adecuado por el tema. Y cuando tú lo miras desde una óptica artística, independientemente que yo conozco al dramaturgo y además le tengo un gran cariño, pues es un chiquillo espectacular, bueno, ya ni tan chiquillo, voy a León. Luis Alberto Estupendo. León. Además, la trilogía Claro. que ha hecho es maravillosa. La última más bien no me gustó tanto, pero la cautiva, a eso es lo que yo voy a gusto, el trato que se le dio a los personajes, lo que hablaba, los textos preciosos, ella hablaba estupendamente bien, la muerta, pero no se disfrazaron los términos, no se maquillaron los delitos. Anda a ver la película. No pasa Mira, eso en la no. la piel más temida. No, es una historia de un país que ya pasó Ya fue. el sendero, ya Yo me pasó el comuniqué con terrorismo. Pancho y lo apoyé en el sentido de, por lo que él defendió, él dijo, a mí me parece Pero es su esto. derecho. Y me parecía bien que le planteara eso. Claro. Pero a lo Sin que voy censura. es que o no se acepta que yo pueda decir, oye, a mí me parece que Pancho de Perón es un periodista interesante. Me gusta cómo hace su programa. Y a mí me Le parece han que este dicho director, Zambacanuta, Joel Pancho. Calero, me parece es un director de cine interesante y que hace cosas buenas. Entonces te dicen, oye, hay quien te dice, o eres DBA o eres caviar, pero no es posible que estés, sino que es una incapacidad y que donde la sociedad hoy en día te estigmatiza y entonces, si no gritas Dina asesina, eres fujimorista y corrupto. Sí. Entonces, La oye, falta dice, de pero tolerancia- pueden haber puntos intermedios de entender la Yo no cosa. soy muy de intermedios y sí creo que hay ciertos tipos de temas en los cuales uno no puede dudar. O sea, Como el el terrorismo, que se mató a cerca Obviamente. de 70.000 personas Nadie en este duda de país, eso. No, no eso no hay ninguna puede duda. ser ni siquiera tolerado bajo ninguna circunstancia. Te pongo Bajo un ninguna- desafío mayor. A ver, Hay un libro de un muchacho que se llama, bueno, no tan muchacho, pero se llama José Carlos Agüero. Lee el libro que se llama Los Rendidos. me han hablado de Bueno, ese eso, libro. a mí me tocó presentar el libro Ya. y fue un honor presentarlo, pero es la historia de alguien que te dice, mi mamá era senderista, mi Claro. papá era senderista, y eran buenas personas conmigo y me querían. Y entonces la historia del hijo de dos terroristas y que va contando cómo es la vida Pero Augusto, estamos viendo ahorita, hay una película que creo que ha ganado premios y todo, que es la gente que está en Auschwitz, Claro, la familia que Zona vive de interés. afuera, Zona de interés. una Y tremenda los papás- película. y los papás son estupendos, los niños son estupendos, la mamá es estupenda, no la he terminado de ver porque se me fue el volumen. Bueno, no dejes de verla. Pero la tengo ahí, pero a lo que voy es que es una vida normal, que es un poco lo que te está diciendo este chico. Totalmente. Entonces, entender que los nazis eran gente
que hacían lo Que que en su hacían, de eso casa no hay tenía- ninguna duda, pero es el militar gerente de Auschwitz, de Auschwitz. que pone la casa de la familia, está vecina con Auschwitz. Y entonces ellos viven una vida linda, con los perros, los maravillosos, pero al lado Se sale van a las bañar al chimeneas. río, claro. Y de vez en cuando escuchan los Los disparos. Y de vez están haciendo Bueno, picnic en el río y sale con la gente que está... De terror, este, de ya, terrorífico. pero lo que pasa es que hay que tener capacidad de entender, de poder mirar, de ponerte qué es lo que pasaba en ese momento. Y, por ejemplo, Hannah Arendt o gente así, te permite entender las cosas de por qué las sociedades funcionan de una manera, etcétera. Yo lo que siento es que Eso hay una... sin entrar a la justificación de lo que no tiene justificación bajo ninguna circunstancia. No. Y a eso voy, de que yo puedo ver, a Rosa María Palacios y a Philip Butters, y entonces te dicen, no, que no puedes ver uno al otro. Si ves uno, no ves el otro. Es excluyente. Y digo, es excluyente. pero ¿por qué? Sí, Bueno, ahí felizmente que hay una gama bastante pero ya, importante. yo estoy en que el tú te- caso de te que a mí puede me permitir. interesa Todo. leer todo, nutrirme de todo, Oh. y lo único que me molesta son los idiotas, que también abundan. Entonces, Como de veces he dicho que si es que bueno, en realidad no son idiotas, sino es una palabra un poquito más fuerte, Sí. ¿cuál? volaran, Sí, esto el cielo no, es claro. siempre estaría Miren, por en ejemplo, un lado del y a veces cielo. a mí, no sé, debo ser medio masoquista, pero me gusta ver, por ejemplo, las sesiones de Del voto de un gabinete cuando Del empieza. Congreso. Del lindo. Congreso. El voto de Ver los investidura. discursos de los congresistas, uno dice, morir. Dios mío, ¿esto por qué? Y uno, mi ¿Cuál frase es, congreso? Pega es peor que una bestia con iniciativa. ¿Cuál Y este es el Ya, Congreso. pero, el pero peor no me han Congreso? dejado llegar a cuál es mi fórmula para que eso no suceda. ¿Cuál ¿Cuál? sería? Mi fórmula para que eso no suceda, y les estaba tratando de explicar, era que el partido político estuviera obligado, PPC, obligado a colgar tu lista a los que tú quieres llevar, los 130 que quieres llevar al Congreso, que ahora van a ser más porque vamos a tener 130 para 60, 210, ¿no? Entonces, estos los tienes que poner en un portal. ¿Quiénes son? Estos. Entonces yo digo, este no pagaba la renta, este no sé qué, y luego voy Esos poniendo. los quiero llevar. Eso los quiero Ya. llevar. Entonces, hasta que tú no tengas una lista limpia, no la puedes escribir en el Congreso. Pero eso también se presta, Espérate Cecilia, un ratito, tremenda. espérate un ratito. La Mm. única forma Pásame una que servilleta. nosotros Acá tengo. tengamos Tienes ahí, gracias. Perfecto. un mejor Congreso es teniendo mejores personas. Si nosotros queremos tener una mejor administración pública, tenemos que tener mejores personas. Si queremos tener Sin gente duda. menos corrupta, tenemos que tener mejores personas. Y pagar mejor. Entonces, no, el tema no es sueldos. Yo he trabajado en el Estado y siempre ganaba más que mis amigos que trabajaban en el sector privado. No, ese es el tema. Eso Hoy me no, cuesta hoy el el sector público tema, paga claro, no competitivamente. solamente ¿Sí? paga competitivamente. Bueno, los congresistas no se pueden quejar y menos no, en nada, este y ahora han Y tenido ahora un con bono, lo de no la sé qué. semana, esta semana Pero, ha sido ya pero a lo terror. que voy es, hoy hay un montón de gente buena que trabaja en la administración pública. Oh, Es sin cierto, duda. buena, El sector público está lleno de gente esforzada, estupenda. Esforzada, y que en ese momento, desafortunadamente, por acciones como la Contraloría, por ejemplo, el miedo, las cosas, a mí me han llamado el otro día de la Fiscalía a preguntarme por cosas de hace 22 años. Claro. Entonces, cuando yo les decía, no me acuerdo, me decían, ¿cómo no se puede acordar? No, pero eso hace pues 22 Ya, pero Pablo años, Kuczynski ¿no? lo están investigando Por las cosas del año 60. desde el año 1966. Sí. Yo pensé que había un error tipográfico en No, la noticia. no. No, 66. En ese país no Este, prescribe nada. Entonces, ¿cómo se puede festejar que te investiguen del año 66? Sí, no prescribe nada en ese país. Pero hay demasiada intolerancia hoy día. Bueno, en Yo las siento redes, que hay intolerancia básicamente, ¿no? en las redes. los dos, no solo en las redes, en todos lados. ¿Tú no crees que estás menos intolerante que antes? Tú como persona. No. Yo no, creo que he ido cambiando en el tiempo y que me he vuelto más tratar de entender por qué la gente piensa como piensa. Ujú. Y Esa poder es la idea. entender por qué lo lleva a eso. Y no sé, ha sido el tiempo. Les contaba Claro, más el de, hecho pero que vayamos creciendo en edad nos hace de un repente poco, así es. un poco Este, más sabios, ¿no? Pero a mí me ha tocado, por ejemplo, y son entrevistas que las recuerdo mucho, a terroristas. Y entonces haber entrevistado, por ejemplo, a Peter Cardenachutzi, que era el jefe militar del MRTA. Y una entrevista de 2 horas, y era una entrevista que me pareció tremendamente interesante, que la he visto completa. Me dice, esto es como una película. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué lo hacías? Y la pregunta que más me interesaba era al final de la entrevista de contestaba? preguntarles, ¿Te contestaba? totalmente. Y era que preguntarle, ¿y valió la pena? Claro. Y la respuesta que me han dado en las 4 entrevistas que he hecho a terroristas, que se han pasado 25 años, es, cuando yo entré, el país estaba en condiciones para eso. Hoy en día me es muy claro que ya no. Y que el país es un país mucho mejor de lo que era antes. No gracias a nosotros, sino que el país cambió. Y hoy en día hay mucho más oportunidades. Entonces, tener ese tipo De feedback. de gente que te dice, hoy día el país es otro. Y ya esto ya no se justifica, me parecía tremendamente valioso. Pero hay gente que no lo llega a entender. A mí me cuesta, te soy honesto, tendría que pensarlo mucho. Yo no creo en la reivindicación de los criminales.
Nunca he creído. Claro, pero tú estás hablando de los criminales. Ah, Yo bueno, ¿y los tampoco. terroristas no son Para mí criminales? por eso, pues para mí el asesino es asesino. O sea, no es que yo soy asesino, Pero porque no, en realidad no yo dejan de serlo, y ellos lo reconocen que lo Claro, son. yo de chiquito pensaba así, en realidad no. O sea, tú eres asesino, eres un asesino y morirás asesino, ¿ya? Pero lo que sí tenemos que entender es que el Perú es un país que ha cambiado muchísimo. Y ha cambiado para bien. Y ha cambiado sin los terroristas. Ha cambiado con gobiernos No que por han ellos. tratado- O a pesar no de por ellos. Así es. Ni siquiera a pesar de ellos, porque yo creo que ellos han sido vencidos. Y han sido vencidos en su lucha, en su guerra. O sea, cuando Así se es. cayó Abimael Guzmán, yo no lo podía. Lo que yo nunca pude entender es cómo se cae Abimael Guzmán y se acaba el terrorismo. Se Bueno, acaba esto el fue lo más terrorismo. sorprendente, Porque porque quiere decir que no era había una nada ilusión que abajo. parecía perfecta, ese sendero, Exacto. Y la y se cayó células, la cabeza las y se derrumbó células y todo. todo. Y Se tuvimos derrumbó la absolutamente suerte, pero todo. tuvimos esa Claro. suerte que cayó uno y no hubieron otros que brotaron. ¿Qué sucede con esos nuevos rebrotes que se están hablando y que se hablan de los Movadef y todas estas Ahí lo que cosas? tienes es el narcoterrorismo, que es mucho más peligroso, y ahora con el tema de la minería ilegal, ya para qué te cuento la tríada, Pero eso ¿no? es delincuencia pura Es y dura, ¿no? delincuencia, es delincuencia pura y digamos, en dura. la otra parte hay una ideología, de una visión de hacer romántica, lo que sea. Los otros son criminales. Hoy en día lo que queda de sendero es, en el Braem, son chalecos, guardaespaldas de narcotraficantes. Sí, claro. Y que ellos hacen su acción de narcotráfico. Eso ya no hay. Y en el Perú se les derrotó. Y enhorabuena. Se le derrotó. Pero además, entender en por buena qué lid. ocurrió eso, claro que sí. Y no solamente eso, sino que al líder no lo mataste. Y A se Abimael le Guzmán no lo derrotó mataste. cuando se entendió por Claro. qué se le podía ganar. ¿Y No cómo cuando le se podía entraba a ganar? un pueblo y la No. Fuerza Armada liquidaba a todo el pueblo porque le había dado de comer a Sendero una semana antes. No. Sino que era gente, poblaciones que estaban en el fuego cruzado entre Exactamente. Sendero y el ejército. Y que siguen Sino estando cuando hoy, se dieron ¿no? cuenta que era imposible pelear contra la pobreza y contra gente que estaba de rehén. Algo que parcialmente está ocurriendo ahora. Hoy Pero- en día lo que sucede es que el crimen organizado le da trabajo a más de 1 millón de personas Exacto. en En todo el el Perú. Sí. Así es. Entonces, Entre la ¿cómo minería haces ilegal, el narcotráfico, la tala ilegal, la la trata de tráfico de niños, personas? la trata de niños que la que gente todo se es olvida. como cuando ya entras en una rama, entonces vas entrando. Claro, y por el otro lado tienes a un Así es. Estado que no es capaz Pero de... eso le da empleo. ¿Cómo peleas contra eso cuando en la selva peruana hay muchos lugares que eso es lo que le da el empleo a mucha Pero gente? no solamente esos Pero acá lugares, eso sino iba. que la selva peruana usa Y el Estado no hay- le da nada. Es que a eso Exactamente, no no iba a hay ir. Estado. Entonces tú vas a Y yo he decirle conversado a con quién. jefes militares en esas zonas Claro. donde te dicen que eso lo vienen reportando y que Y Lima nadie les no hace quiere caso. escuchar. Y, nadie Y que les hace Lima caso. voltea y mira para otro lado. Porque a eso Y te dicen, pero si algo aprendimos es que lo que no puedes pelear es contra algo que le está dando trabajo a la gente. Tienes que ganarte a la población para poder hacer Así la es. cosa al El día. trabajo- Y es un Estado que abandona a la gente. Claro, el trabajo es un factor fundamental y a eso es a lo que voy con respecto a lo que se tiene que incentivar el día de hoy en el Estado que tanto Así te es. gusta, que es eliminar y erradicar de una vez por todas, y no lo digo en términos peyorativos, decirle todo lo contrario, porque me parece notable que a la gente le guste eso, porque gracias a gente como tú, el día de mañana puede esta cosa mejorar. Cuando se habla de un país que hoy día ya está cercano, si es que no llegó ya al 80% de informalidad, una de Claro. las fórmulas de poder evitar estos movimientos y estas cosas es dándole trabajo a la gente, pero un trabajo Chile es al formal. revés. Es al revés. 80% formal, 20% Sí. informal. O sea, y yo, y Bueno, ya- ahora está con problemas serios con el sí, tema de la pero a mí me parece, inmigración. cuando veo en el Congreso que dicen van a sacar la ley para que no puedan despedir Exacto. al padre de familia Exacto. cuando su esposa La esté mujer está embarazada. gestando. La Oye, mujer está gestando. ¿Esto para quién es? Porque ¿cuántos tienen chamba formal? Que eso, es decir, el ambulante, ¿a quién le Es para pide las eso? esposas de los congresistas. Es para Claro. Cecilia, estamos hablando que es un populismo puro y nato. En el fondo, cuando se habla de hay que subir el sueldo mínimo, el sueldo Pero- mínimo se sube pero- cuando tienes una formalidad Claro, muy grande, pero todo cuando lo no que la tienes, estamos no. hablando acá pasa por personas. Por personas. Si nosotros no logramos tener mejores personas que piensen en Exactamente. el país, no vamos a lograr nada. Y personas de mejor calidad. No tenemos Totalmente. que tener el mochazuelo, no tenemos que tener que le pega a la mujer, etcétera, etcétera. Los que delinquen el violador, teníamos Claro. un congresista violador. Entonces, ¿cómo haces para llegar ahí? Y el problema es que la El- mayor parte que llega al Congreso ya llega con el expediente. Pero por eso, y pues, llegan para salvarse. por Con eso, pues, prontuario, pues, entonces, más que currículos, entonces, son ¿cómo con haces? prontuarios. ¿Cómo haces? Lo que tienes es que sacarlos al fresco antes de. Mm. Primero tienes que obligar a los partidos políticos a que sean responsables. Si yo te llevo un violador, en la siguiente elección no puedes inscribirte. ¿Se acabó? No puedes inscribirte porque eso es una... O sea, los tienes que penalizar. Tú tienes que hacer que el partido político, porque el que te pone el candidato es el partido. Claro. Entonces, ¿cómo haces tú, peruano, para decir yo voto por el PPC, yo voto por el partido aprista peruano, yo voto por el fujimorismo porque me da la gana, pero yo quiero saber quién es la lista? Y esa lista que es la que nos va a gobernar, porque de esa lista salen congresistas, salen ministros, salen
todas las personas que trabajan en el sector público. Y son cosas de locos. Esta mañana yo escuchaba al ministro de Economía, no sé si tuvieron oportunidad de escucharlo esta mañana en una conferencia. El ministro de Economía dijo una cosa que para mí fue pasmosa. Dijo, hablando de Talara, alguien le pregunta de la refinería de Talara y dice, bueno, Talara es como que yo me fui a comprar un Volkswagen, pero encontré un Maserati y me compré el Maserati, pero no tengo con qué echarle, perdón, era el Lamborghini, pero no tengo con qué echarle gasolina. Y eso es algo que da vergüenza. El Perú ha hecho una refinería de más de 6.000 millones hace años que todo el mundo se viene quejando de ella y no hay nadie que le ponga el cascabel al gato. Y además ni siquiera tenemos un 6.000 ahora, no sabemos cuánto va a terminar. Entonces lo que hay que hacer es lo que ha hecho Milei pues, en Argentina. Hay que regalarle la refinería a los trabajadores en 3 meses la van a haber vendido, ¿no? Claro. Y entonces ya tienes dónde acaba el hueco, o sea, dónde termina la deuda de Talara, porque eso no lo sabemos nunca. Pero mira, cuando tú te pones a ver que tienes acá la mitad de los ministros y la gente de Proinversión, a la cual tú conoces bien, todos acusados, tienes a un costado un Talara que nadie lo ha mirado. Claro. Nadie ha mirado Petroperú, nadie sabe qué pasa en Petroperú, quién decidió No, hacer pero lo han Talara, mirado. quién le metió Escucha plata. un ratito, ha habido gente muy habilosa en Petroperú y que han tenido que salir porque simplemente no estaba en contra de los intereses de turno y gente Es que es muy complicado. Pues, pero porque también es una cuando empresa que tiene un problema de tienes corrupción feudos, muy, claro, muy tienes profundo, feudos y muy tienes profundo. tiene Y ahí muchas creo que cosas. hay un problema en el país. De lo que yo más lamento en este momento es que hay un problema de corrupción muy grande y que los fiscales anticorrupción lo que han hecho es pervertir la lucha anticorrupción. Es de Que han locos hecho un lo que trabajo lamentable y han politizado el trabajo y es un fraude el que tengamos que 8 años después no hayan casos, no puedan sustentar y acaben acusando a personas inocentes. Y entonces lo que pasó fue que se endiosaron y al comienzo era, ¿y qué es lo que pasa ahora? La gente y los periodistas con frecuencia discriminan y dicen, este es el bueno, este es el malo. Y lo apuntalan de todas maneras a esta persona al margen de lo que haga. No les importa. Y lo que han hecho estos señores es una estafa. Yo pienso, estoy totalmente de acuerdo contigo. Han maltratado a tanta gente. Además hemos creado una cosa como la colaboración eficaz, que en algunos países puede ser buena, pero yo en el Perú no la veo buena. No la veo buena porque yo veo que las personas que han delinquido, todos se pasean por la calle. Y en realidad, ¿a quién estás acusando por colaboración eficaz en los casos, por ejemplo, Lavallato y en los casos grandes? No estás acusando a nadie de los que realmente tomaron la decisión de delinquir. Claro. Entonces yo el otro día conversaba con una amiga, pero me decía, pero no son delincuentes. Le decía, un ratito. Si tú eres colaborador eficaz, vas y dices, yo he delinquido. Claro. Por lo tanto, acá estoy y tengo que, decirlo en el argot sencillo, tengo que echarle la culpa, decimos echar a alguien que esté más arriba, ¿no? Entonces, en realidad tenemos ese sistema que para mí es perverso. Totalmente. Porque tú has tenido una acción espantosa delincuencial y nadie está castigado. Lo que pasa es que es perverso en tanto y en cuanto tengas a un juez o a un fiscal que mal usa esa información y que no le da el valor real, porque en el fondo tú sabes, porque por ley entiendo, que si tú eres un colaborador eficaz y no das la información adecuada, vas a la cárcel con más pena inclusive que la que Y es que lo que pasa ahora es algo peor. Y los casos abundan de los fiscales que van y le dicen, Cecilia, ¿tú tienes problema? Ya, quiero que acuses a Juan Carlos. Claro, y lo acusa de esta manera. Y esto es lo que tienes que decir. Y yo te salvo. Claro. Yo te saco a ti. Pero lo hundes a este. Y eso es lo que está pasando. O sea, el sistema se ha pervertido absolutamente. Pero no solamente eso, también tienes el tema de las coimas, ¿no? Que son de terror. O sea, $30.000 por acá, $20.000 por acá para que tú mi expediente lo archives. O sea, antes la fiscalía era una entidad del Estado vista con respeto. O sea, podría no gustarte el fiscal de la Nación, pero tú veías con respeto. A mí me ha tocado ir varias veces a la juramentación del fiscal de la Nación, que es el Poder Judicial, es una cosa grande, importante. Ahora el fiscal lo miras y dices, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Pero es que ellos mismos tienen la culpa por haberse farandulizado en la forma que lo han hecho. Pero además, ¿sabes qué? Yo te digo una cosa, yo creo que nuestro cerebro ha cambiado un poquito, ¿no? Hay gente, no quiero decir nombres ni mucho menos, que hoy día es famosa porque echó a su jefe. O sea, un ratito. O sea, obviamente, si tu jefe es un delincuente, tú vas y como el delito persigue a la sociedad, lo denuncias penalmente. Pero echar a tu jefe por otra cosa, o sea, tenemos ese problema. Gente que te está grabando cuando estaban hablando con el jefe para eso. O sea, a ti te enseñaron en tu casa que no grabes, que no hables las cartas. A ministros de Economía, que ya todos conocemos que no han grabado en su propia oficina. Claro. Gente decentísima, o sea, por Pero Dios. escúchame, pero no solamente eso. A ti de chiquito te enseñaban que las cartas no se leían, ahora es que los mails no se leen, ¿no? Y que la gente tiene una prudencia y tiene una decencia y claro, tú me dirás, no, pues porque hay tal cantidad de delincuentes que en realidad
para agarrar a los delincuentes puedes hacer de todo, pero no es así. O sea, las cosas tienen un límite, porque si no nos ponemos como nos hemos puesto ahora. Mira, yo les digo la verdad, esto de los fiscales yo no lo entiendo. Yo soy abogado, sé lo que es un fiscal perfectamente. Paso por la fiscalía cada rato, gracias a Dios, siempre como testigo y nunca como investigada. Ahorita me ponen como investigada. Pero a lo que yo voy es que yo voy, es inentendible. Lo que está pasando ahora es inentendible. inentendible. ¿Pero qué está pasando? ¿Quién se está peleando contra quién? El otro día llamo a un amigo mío que es congresista y le digo, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Claro. Y me dijo, depende del día. Eso me contestó, depende Pero del día. qué patético eso, Pero- ¿no? Pero ¿quiénes más que son el los día buenos y depende quiénes de son los quién malos? eres y en qué lado estás. No, y entonces esta te persona- refugias en tu collera. Y eso es lo que me ha vuelto de repente más de A tratar ti. de entender ácido. y darme cuenta que la gente que tiene el prejuicio de antes de decir quiénes son los buenos, quiénes son los malos, en qué equipo estás, dónde estás, eso es lo que ha jodido al país. Yo hoy en día no sé cómo se puede salir de eso y cómo mirar de otra manera, pero sí me gusta que la gente joven tiene otra mirada, Sí. que no está infectada por eso y que están teniendo otra mirada en el país, en Lima, en provincias, fuera de Lima. Hay otra mirada de los jóvenes que es mucho más pragmática, pero que tiene una mirada más limpia. Yo creo que todavía le falta inyectar, yo estoy hablando como si fuera nonagenario, ya lo dije en el capítulo anterior, típico que uno dice, jamás voy a decir estas cosas que me decía mi papá y yo se las termino diciendo a mis hijos, pero Todos los días. copy-paste, o sea, no se me Copy-paste, pasa ni sí. una. El hombre arriba debe estar, o a donde esté, debe estar diciendo más, te lo dije. Creo que todavía sigue faltando un poco de lo que hemos tenido nosotros. No es que cada tiempo pasado fue mejor, ni que nosotros éramos mejores, ni mucho menos, pero cosas tan mínimas en la educación, por ejemplo, como en los colegios, por ejemplo, que había educación física, cívica, donde había este querer a los símbolos patrios, cosas que para mí son Juan Carlos. fundamentales y que hoy día se mueren de la risa este asunto. ¿Se acuerdan ustedes no hace mucho de poner la bandera como si fuera un trapo a lavarlas en una olla delante del Palacio de Gobierno Ya. por un tema político? Eso lo encuentro impresentable. ¿Ah? Mira, yo te voy a contar. Mira, una cosa que a mí me está pasando ahora y que lo he comenzado a hacer, conversaba con unas amigas y ninguna había leído la Constitución. Nadie había leído la Constitución, pues. Entonces decidí, pues, sentarme con mis amigas y tratar de entender yo cómo explicaba la Constitución. A mí la Constitución me encanta, constitucional. Entonces les estoy enseñando a un grupo de 6 amigas a leer la Constitución. O sea, la estamos leyendo entretenido. juntas. La estamos leyendo juntas y les estoy contando una cantidad de derechos que nadie sabe que tenían y que en realidad no hay enforcement, o sea, no lo puede llevar adelante. Pero les estoy enseñando a pensar en lo que es un Estado. Yo le digo, ¿qué cosa es un país? ¿No? Entonces, ¿qué es un Estado? Es un territorio con sus personitas, ¿no? Entonces, y cuando te habla, el artículo primero de la Constitución te habla de la persona humana, y tú dices, ¿por qué me habla de la persona humana que otra persona va a ver? Bueno, es la jurídica. Entonces, son cosas que comienzas a aprender, y yo veo el interés de mis amigas, y yo lo que estoy haciendo realmente es tratando yo de enseñar, porque mi idea, que puede ser una idea tonta, pero es hacer un pequeño podcast para que la gente lo escuche en los colegios. Y yo siempre pienso mucho en la selva. Tú sabes que todo el mundo piensa que la gente más pobre es de la sierra. Yo siempre pienso que la gente más pobre del Perú y más abandonada En la selva, es sin la de la duda. selva. Sin duda alguna. Entonces, en realidad, siento esta cosa pública que tengo adentro, que es de poder explicar algo que yo sé. ¿Y por qué fueron las cosas? Cuando yo les digo que por qué la gente quiere cambiar esta Constitución, por el régimen económico, lo demás no les importa. Entonces les explico el régimen Que es lo económico. único que funcionó. Entonces le digo, economía social de mercado. La Constitución Claro, actual, obvio. economía social de mercado, yo le digo, acá olvídate ser de derecha o de izquierda. Las cosas que no son de nadie, nadie las cuida. Claro. Punto, se acabó. Entonces ya arreglaste el hecho que las cosas deben ser privadas y ahí donde el privado no trabaja, entra el Estado. Ahí es donde entra el tema de la educación física y el de Cívica. cívica, perdón. Física También todavía hay. física la Sí, eliminaron. bueno, obviamente, Es obviamente. lamentable. Sí. Porque tú no cuidas lo que no es propio. Y si No. tú no sientes ni siquiera el suelo que estás caminando sobre, lo sientes propio, lo No vas a apagas la discutir. luz, tú no lo vas a apagas la discutir. luz. Entonces, y eso es lo que yo siempre, cuando me toca dar alguna charla o alguna conferencia en general con respecto a la idiosincrasia peruana, que por la cantidad de años que tengo acá, evidentemente la conozco, que es alucinante, por ejemplo, cómo hoy día, en cualquier parte de los barrios de Lima, en cualquiera, abres la ventana del auto y tiras una cáscara de plátano, una bolsa de basura. Antes muerta. Obviamente, ¿no? Pero eso lo ves en la esquina del Golf Sí, con el sí, Rosario, sí, sí. discúlpame. Sin embargo, la gente que te tira una cáscara de plátano o una botella de una combi, esa misma persona sí va a la iglesia todos los domingos, porque el pueblo peruano es un público tremendamente religioso. Ahí no se les ocurre dejar en la banca una cáscara de plátano, ni tiran
un ¿Y papel qué o tiene una... que ver la religión con todo esto? Por el, querer, el hecho de querer lo que es tuyo y respetar el suelo que pisas. A ver, Por ahí va el parangón. el régimen económico de la Constitución lo único que tiene es decirle a la gente, como te digo, oye, lo que no es de nadie, no se cuida. Punto. El ejemplo más grande que tenemos ahorita está Lara, pero hemos tenido millones de ejemplos, ¿no? O sea, Bueno, eso también por falta de el conocimiento. país pero tenía, sí, el Perú tenía, y tú lo tienes que saber, cinemas, el Estado tenía cinemas, ¿Ah, tenía sí? pollerías, Claro, por el Cine supuesto, Colón, y pollerías, muchos se tenía estatizaron chifas, claro, el Cine Colón, Claro. tenía chifas, tenía pollerías, porque el Estado tenía Claro. todo, pues. ¿No? Acuérdate que venimos de una época de Velasco complicada, donde era un país estatista y de ahí hemos tenido varios regímenes ¿El estatistas. Cine Colón era estatal? Claro, Del era el Estado del peruano. Grupo Prado Sí, se pero se lo estatiza quitaron, y entonces se lo quitaron. vienen cines y vienen un Claro. montón de cosas. Ah, mira tú. Tienen pollerías. Y hoy día está abandonado. La Bueno, se quemó, pues, ¿no? Claro, Miren, precioso teatro. Yo, hecho ese yo te paso. voy a decir una cosa, en realidad lo que nosotros necesitamos es funcionarios públicos que no vivan del Estado, que no medren del Estado. Hay montones. Que los hay, buenísimos. abunda. Hay Abunda. El Estado peruano montones tiene una tecnocracia buenísimos. que no la Pero cuida, no la solamente valora. tiene una tecnocracia. Yo te voy a contar otra cosa que tiene el Estado, yo siempre lo pienso. Las mujeres ganan igual que los hombres y llegan a los puestos más altos. Mira, Lo que no así es. llegas en el sector privado. Mm. Tenemos mujeres primeras ministras, mujeres ministras, mujeres directoras generales, mujeres viceministras, cantidad, ¿no? Y no solo desde ahora, hay una Desde tradición en el... siempre, Yo desde siempre recuerdo La que hablaban mujer- de la mujer doctora siempre- Dominga Sota en Ay, el la MEF, doctorita, no me hables que era de la una doctora institución Sota. y era la dueña del Ministerio de Economía. No, yo tengo que Es- contarle a la doctora Sota. La doctora Sota, cuando comencé a trabajar yo de jefe ¿Vive? de gabinete, la doctora Dominga Sota era una mujer maravillosa, una abogada espectacular. La doctorita Sota, cuando comienza a trabajar conmigo, decide renunciar, porque el ministro Quijandría le había dicho que yo era una persona muy difícil. A pesar de que yo me llevaba regio con Jaime ¿Y eres, Quijandría. una persona difícil o no? No, para nada, sí soy difícil, pero bueno. pero Jaime Quijandría, no sé por qué le había dicho, Jaime me adoraba y yo lo adoro y lo seguiré adorando siempre, ¿no? Le había dicho, es una persona bien difícil. Pero otra amiga mía le había dicho, te vas a llevar regio con ella. Mira, yo no había persona en el mundo con la que me he llevado mejor que con la doctora Dominga Sota. Además yo le decía, doctorita, tú acá, lo que tú digas eso se hace. Porque si hay alguien que sabe, ese eres tú, ¿no? Además era muy graciosa porque me escribía todo en post-its. Me pasaba un post-it así y me decía, diles que no. Eso era todo lo que me pasaba. Y yo, no. Bueno, nuestro ¿No? reloj de arena nos ha contado, ya nos ¿Quién, contó. perdón? Nuestro reloj de arena Ay, nos ha me contado mato. que ya hemos terminado. Le vamos a dar vuelta un pedacito porque nos hemos robado en antes por un par de minutos. Tú nos vas a hacer esto, al director nos va a hacer para no compensar el tema, porque realmente la conversación está muy entretenida. La doctora Dominga Soto vive. No, murió. Ya. Igual que Jaime Quijandría, yo me gustaría hacerle un homenaje a los dos Quijandría. Me acuerdo que Pedro Pablo Kuczynski les decía los Quejandría, porque decía que todo el día se quejaban. Querían plata para sus ministerios, como es lo que es lógico. La doctora Que deben Sota haber sido los murió, únicos que han sido hermanos a la hermanos vez. de un mismo gabinete. No, Exacto. Fernando y Verónica, pero no fueron de los mismos No eran del gabinetes, mismo los Zavala, gabinete. ¿no? Pero tienes pues familias de funcionarios Claro. públicos. Estamos hablando de los Quijandría, estamos hablando de los Zavala. Los Sota, el doctor Sota Nadal, Claro, el hermano de Dominga, claro, fue claro. ministro de Educación. claro. Entonces tenemos familias de gente que trabaja en el Estado, o sea, gente Pero los buena. últimos 10 años han sido fatales en el Perú para destruir el sector público, ahuyentar gente. Bueno, yo te Los cuento, hoy día congresos, estuve... Augusto, Y, siempre decimos no que el solo- anterior es peor, pero yo creo No, que Pero- siempre viene uno peor. pero, ¿Tú crees pero que todavía tengamos yo lo veo capacidad? con algo de entusiasmo y cuando hago estas presentaciones siempre les digo, miren, siempre se habla que la institucionalidad peruana es muy débil, pero esta institucionalidad resistió a Castillo. Ha resistido todo. Estuvo ahí. Pero fueron resistió. solamente 14 meses, ¿no? No, Bueno, pero pero lo fueron... resistió. Ese señor Castillo, ¿ha visto esa escena donde está delante del juez San Martín y le dice... me ha ido el abogado. Oiga, usted no tiene abogado. No Se sé, me ha tengo, ido el el doctor abogado. Pachas. No, el doctor Pachas renunció hace 2 No, meses. se me ha ido el abogado, sí. No, ese señor presidía el Perú. Claro. Y el Perú Eso es pudo patético, resistir. pero Augusto, eso es patético. Patético. Eso es patético. Y hubo gente, Pero perdóname y un hubo momentito. gente que hablaba de ese señor Castillo Pero como nosotros que era la persona votamos- más inteligente No de la historia importa, peruana cuando Augusto. buscaba una chamba. No. No Y que importa, los nombraban en Augusto. super chambas. Eso, entonces hay la Pero votamos cosa por tan... Castillo, el país votó por Castillo, o sea, eso no fueron unas elecciones trafiadas. No, no El fueron país trafas, votó fueron por totalmente, Castillo. ganó Y por yo los 40 conocí a minutos que ganó. Castillo años Ganó antes. porque no querían votar por quien. No, no fue un importa, no voto importa, anti. pero el Perú votó por Castillo y eso es lo que hemos elegido. Y yo te advierto que hay mucha gente que te dice que de nuevo votaría por Castillo y no por Keiko. Y te lo dicen, pues. Entonces, en realidad tú tienes esta cosa que estamos hablando anteriormente, tienes como una especie de tapón ideológico, en el cual no eres capaz de valorar, ¿no?
de valorar las cosas buenas junto con las cosas malas. O sea, somos incapaces de sentarnos a conversar. Exactamente, y sin el prejuicio de decir, porque tú eres de tal partido. Porque entonces, claro, los debes rayar cuando puedo decir algo como, oye, me gustan las películas de Joel Calero y me cae bien como periodista Pancho Epírola. Claro. No, es que no puede ser. O estás acá o estás acá. No, pero además, es un país que te pone y te ordena y dice, eres de acá o eres de acá. Pero tú eres caviar, o sea, no puedes decir eso, porque eres caviar. Eso es. Soy caviar. A mí me dicen, porque Augusto Álvarez es un caviar, y yo digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿Dónde? Hello. ¿De quién me están Yo ya hablando? he renunciado a cualquier collera, grupo, ismo. El único ismo que me queda es el aliancismo. Salvo eso. Pero además, escúchame, Augusto, pero la cantidad de gente que te dice, no, porque Augusto es caviar. Entonces tú dices, no, un ratito, ¿de quién me están hablando? Entonces es muy fácil hablar de gente que no conoces. O cuando conoces poco, o que tú juegas también un poco con la imagen que proyectas. A mí me dicen que yo soy absoluta y completamente ultraderechista, y yo no soy ultraderechista. Pero incluso si lo fueras, pero si lo fueras, y yo creo que el país tiene que aprender a escucharse, a conversar. Y eso es algo que yo tuve así como Sagasti con mi tesis, un gran jefe que es Felipe Ortiz de Ceballos, y que pude trabajar en una revista hace 40 años como Debate, donde se debatía. Y entonces ahí aprendí, y Felipe siempre me enseñaba a entender a la gente diferente, y podía hacer debates cuando empezaba el Sendero Luminoso entre Sinesio López de izquierda y Patricio Ríquez Rey de Castro. Exacto. Y los dos debatían con entusiasmo. Y la gente quería debatir y salía contenta. Y Mario Polar en el Congreso con Carlos Malpica se saludaban y se cochineaban. Y se podía conversar, se podía discrepar. Hoy en día la gente no quiere debatir, no quiere conversar, quiere prejuiciar. Exactamente. Y es lo que más me molesta el Perú ahora. La idea es que ahora sí ya vamos a dar por terminada nuestra tertulia del día de hoy. Justamente es un pequeño grano de arena el que nosotros queremos dar, regalar y dejar constancia de este... no voy a decir siempre, que sí se puede. Que sí se puede conversar con la gente con la que uno puede discrepar, y lo interesante es conversar, que esta idea nació gracias al recuerdo que yo siempre he tenido de mis padres, y lo repito en cada capítulo, que ellos caían a determinadas casas y que la gente tertuliaba, o sea, se venía a tomar un trago. Antes de comer no necesariamente significaba que te tenías que quedar después, sino conversar, y esa era la idea. Y es la idea que tenemos con nuestro reloj de arena. Muchísimas gracias, Cecilia. Muchísimas gracias, Augusto, por haber acudido. Un gusto, Juan Carlos. Muchísimas gracias. A la primera convocatoria. No es fácil juntar a gente ocupada, lograr combinar agendas. No es fácil, Cecilia. De verdad, no es muy fácil. Pero gracias a ustedes he podido tener la suerte y el honor de poder compartir este rato invalorable de conversación, de tertulia, sin buenismos. Estoy harto de los buenismos y de las cosas políticamente correctas. Muchísimas gracias. Y en esta sala donde me he sentado tantas veces a conversar de problemas de Nicolás y Sebastián cuando estaban en el colegio. Y de fútbol, imagínate. Sí. Y eso que era notable, porque ahí estaba yo en absoluta minoría, porque o sea, que son casi como, o sea, tú tienes 2 hijos chicos y yo también, porque Sebastián es casi hijo mío también, compartiendo esta afición de la Alianza Lima, y del fútbol a ultranza, y con abuso también, y el único que estaba ahí en Belén con los pastores soy yo, porque no solamente no sé de fútbol, sino que no me gusta. Bueno, muchísimas gracias por su compañía, a ustedes muchas gracias por su atención. Ya saben, tienen que darle like, apretar un botón, una campana para que se suscriban, y esto que pase la voz. Ya el corazoncito es el like. No, corazoncito no, es una campana para suscribirse. Ese es subscribe. Ese para subscribe, bueno, como dice Cecilia, subscribe. Esa es Villa María. Villa Marian Girl. Suscribirse para que cada vez más nos vean en otras partes. Como les comentaba al inicio, nos están viendo ya en otras latitudes. Muchísimas gracias, muy buenas noches y hasta la próxima semana, que será emitido internacionalmente en nuestro reloj de arena. Muy buenas noches.